nuestros líderes, nuestros pastores, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer una palabra. Les comento algo. Yo hace muchos años que estoy acá y no puedo decir que cuánto he leído, pero he leído. Los años mismos que uno lleva, sí o sí lees. Leía más antes que ahora, de confesar, como algunos de ustedes. Pero a raíz de haber leído varias veces, a veces incluso la misma palabra, desde hace un tiempo empecé a indagar un poquito más sobre las palabras que uno lee. No solo lo que te dice la palabra en sí, sino buscarle otros significados. Y encontré algo que me pareció interesante compartir. En una palabra conocida, que está en Juan 9, Evangelio de Juan, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús 9, el inicio del 9:1. Como todos sabemos, sobre todo en aquella época, la ceguera congénita de nacimiento no tenía solución. Incluso hoy, con todo lo que la ciencia ha avanzado y demás, lograr que una persona vea, una persona que nació ciega, es muy complejo. Hay métodos ahora, pero son muy complicados. Se requiere de un conjunto de operaciones y tratamientos y como para ver si puede haber éxito o no. Te hablo de hoy, imagínate en aquella época. En aquella época era imposible. Una persona ciega de nacimiento no veía. Y no es que veía todo negro, veía blanco. Cuando una persona es ciega no ve nada. Es la nada. Porque si viera el negro, por ejemplo, ve negro. No ve nada. Imagínate tener seres queridos, tener cosas, y no tenés la posibilidad de verlas. Entonces, vamos a ir a la palabra. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Era una creencia de los judíos que cualquier enfermedad, cualquier deficiencia, cualquier discapacidad provenía del pecado. Y puede que sea así, pero no siempre es así, pero ellos lo tomaban a pie firme. Entonces los discípulos dicen, ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Él difícil, no creo que haya pecado en el vientre de su madre porque nació ciego. Entonces ellos maquinaban que el pecado venía de los padres. Y respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén, ¿no? ¿Qué respuesta? O sea, una contingencia que no es producto de pecado. O sea, no pecó ni él ni sus papás. Es para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Saben una cosa? En muchos de nosotros, ojalá fuéramos todos, hoy las obras de Dios se están manifestando en nosotros. Amén. Porque es así, hermanos. Es así. ¿Por qué es así? Porque este pobre chico, que no sé si esta edad ya era chico, pero ¿cómo es? No pudo resolver él, no pudo decidir él. Pero nosotros sí. Nosotros no nacimos con nuestros problemitas desde la cuna.
los adquirimos después, ya grandecitos. Y vamos a ir a esto con la palabra. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Gracias, querido. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Acá el día y la noche se refiere a la vida y la muerte. Mientras esté la vida, luz soy del mundo, dice Cristo. Ya diciendo que se iba a ir. Pero mientras tanto, mientras esté acá, luz soy del mundo. Iba a sanar a un ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto me sonaba raro a mí. Cristo, que era la pulcritud misma, el ejemplo de todo para todos nosotros, escupió. Y ahí sí me puse a indagar un poquito. Y resulta que, como de acuerdo a lo que dije al principio, que los judíos consideraban que cualquier discapacitado era producto de pecado. Por lo tanto, las familias tenían la posibilidad de a los 13 años, digamos a su mayoría de edad, 13 años, de desheredarlo. Y allá iban, lo sacaban. Afuera de la casa, afuera de los bienes, afuera de la familia, afuera de todo. Por lo tanto, vemos en las Escrituras que los cojos, los paralíticos, los ciegos, estaban siempre mendigando. ¿Por qué? Porque habían sido expulsados de sus casas. La familia tenía esa potestad de a un impedido, de a una persona deficiente en sus capacidades, sacarlos. Yo no creo que eso haya estado en la ley de Moisés, la verdad que no lo sé, pero muy cruel. ¿Y qué sucedía? Cuando esta gente ya estaba tirada en la calle pidiendo limosna, la mayoría, porque en esa época no había ni obras sociales, ni pensiones, ni jubilaciones, no había nada. Te ibas a la calle y sonabas. Si no tenías el sustento de la familia, estabas listo. Por eso Jesús habla mucho de ayudar a la viuda y al huérfano, porque no tenían sostén. Y así estaba esta gente. ¿Y qué sucedía? No solo que quedaban en la calle, sino que se merecían el desprecio de todos. ¿Por qué? Porque según ellos eran productos de pecado. Entonces, ¿qué hacían? Pasaban al lado y escupían. En señal de desprecio, en señal de rechazo. Ante un ciego, ante un paralítico. Estaban en la calle, pasaban y escupían, dándole a entender que era un pobre producto de pecado. Entonces, cada vez me doy dando cuenta más de que Jesús no hace nada al azar. Jesús escupió también, pero dice, con esto yo te voy a sanar. Con que los otros te condenaban, yo con mi saliva y con un poco de tierra te voy a curar. Voy a curar tus heridas internas sobre todo, porque te vas a dar cuenta que con un escupitajo también te puedo curar. No solo agredirte, agraviarte, no, te voy a curar. Entonces por eso Jesús, como dice la palabra, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén.
Qué tremendo, ¿no? O sea, acá demuestra que Jesús no hacía nada al azar. Todo acto, aunque por más finito que fuera, era preciso para algo. Con todo nos dejaba una enseñanza, con todo curaba a alguien, con cada gesto representaba algo. Pensaba para mí que, como dije hace un ratito, nosotros también estábamos ciegos, ya grandes, con la ventaja de haber visto, porque en alguna época fuimos inocentes, creo. No creo que ninguno haya nacido haciendo macana. Todos nosotros hemos estado ciegos. Y a todos nosotros Jesús, a pesar del calor de hoy, nos está dando la oportunidad de escupir en tierra, juntar un poquito de barro y ponernos en los ojos. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Y de hecho lo hace, porque lo ha hecho. Al traerte acá es porque quiso sanarte. Al traerte acá es porque quiso curarte. Al traerte acá es porque quiere que veas. Pero no con estos ojos. Con estos ojos ya vemos. Yo veo poco, como verán. Pero ustedes ven bien. Pero no estos. Los otros. Los ojos espirituales. Eso quiere que abramos Cristo. Sobre eso nos quiere poner lodo. Los ojos que ven más allá. Pero ¿qué sucede? No es que Cristo le puso lodo en los ojos y le dijo ya está. No, le dice andá y lavate en el estanque Siloé. O sea, lo que para este ciego ir a lavarse al estanque, para nosotros requiere un trabajito también, ¿verdad? Será el estanque de remar, será el estanque de otro lado, será el estanque de una iglesia, será... Pero andá y lavate, andá y purificate. O sea, nos da una tarea, algo que debemos hacer. Yo te curo, yo te doy la posibilidad, pero vos andá y refregate, sacate el barro. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, sacarnos el barro. Amén. De una buena vez. Pero sacarlo de verdad. Porque por ahí la piloteamos un tiempito, sacamos un poquito de barrito, pero resulta que en la suela de la zapatilla queda toda la mugre. Hay que sacar todo el barro que trajimos, todo el barro que tenemos dentro. El barro, en consecuencia, cuando pasa el tiempo, ¿en qué se transforma? En algo podrido, en algo feo, en algo que tiene mal olor. Debemos limpiarnos de eso, pero debemos limpiarnos de una buena vez, no solo de palabra, sino en hecho y obra. De una buena vez decir, bueno, loco, hasta acá llegué, basta. ¿Hasta cuándo voy a dar vuelta? ¿Cuánto barro va a tener que gastar Cristo para mí? Un balde. Debemos de una vez por todas asumir que Jesús nos quiere sanar. Amén. Pero nos quiere sanar de verdad. Nos quiere curar. Nos quiere mejorar. Y sí, nos manda al estanque, anda a lavarte. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Se produjo el milagro. El que se debe producir nosotros, regresar viendo. Regresar viendo. No sé si les pasó, a mí sí me pasó. A mí me pasaba lo mismo que este ciego en su momento, En mi zona, en mi barrio no me querían ni ver. Mi familia, si llegaba a una fiesta, yo veía que ya todos torcían la cara. O sea, no escupían, pero me rechazaban. Pero no lo digo porque hoy, pobrecito yo, que me rechazaban. No, el problema era yo, como tal vez el problema eras vos. Entonces llegó Cristo a tu vida con el barrito. Y tenés la posibilidad de ver.
al ver, esto es como por carácter transitivo, los demás también ven. Y las cosas empiezan a acomodarse. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Testimonio. Nos deja un montón de enseñanza esta palabra, porque la gente no entendía mucho, será él, será otro, será él. No, yo soy. Yo soy al que escupían, yo soy el que no veía, yo soy al que maltrataban, yo soy al que nada. Ahora veo. Y a toda esa gente que tal vez afuera, y que muchas veces tenemos vergüenza, o nos cuesta, que están viendo nuestra transformación, que están viendo que ahora vemos y nosotros decimos, yo veo por esto, y te van a cuestionar. Algunos van a decir, este está loco, este qué le pasa, este que le pusieron barro en los ojos, ¿qué pasó? Yo soy. O sea, cada uno de nosotros tiene que tener presente qué hizo Cristo en nuestra vida y qué está haciendo. Es básico. Pero tenemos que tenerlo en cuenta, y muy en cuenta, y además transmitirlo. Porque hay un montón en tu barrio, siempre le digo a los chicos cuando vienen, o a veces cuando hablo con algunos de ustedes, ¿cuántos hay en tu barrio en tu misma condición? ¿O cuántos estaban en tu barrio en tu misma condición y fíjate cómo terminaron? Y vos estás aquí, vivito, coleando, sano, limpito, y sobre todo buscando de Dios. Entonces, hermano, eso es un milagro. Es el milagro que Cristo hizo con el cieguito. Lo está haciendo con nosotros. Y no nos damos cuenta a veces. O no lo tenemos en cuenta. Y agarramos para cualquier lado. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Obedeció, obediencia. Bien hubiera podido decir, si ya me pusiste barro en los ojos, con esto me curé, ya está, listo, me voy. No. Fue al estanque y se lavó. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, Jesús no estaba ahí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Había hecho un milagro imposible. Y estos buenos muchachos decían, no guardó el día de reposo. Doctores de la ley eran los fariseos. Pero cuestionaban a Jesús no guardar el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ya los fariseos no sabían para qué lado agarrar. Algunos creían, otros no creían, otros no sabían cómo manejar el tema Cristo, porque se le quemaban los papeles. Hacía cosas que solamente Dios podía hacer, pero ellos se negaban a creer que se trataba del Hijo de Dios. De hecho, lo niegan hoy todavía, así que imagínate. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Los padres, como bien dije al principio, ya no querían saber nada del pibe, ¿viste? Ya le habían dado salida. Además, entonces, esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Los padres se lavaron las manos. Perdonen, pero es un calorón. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Tremenda frase, es una de las frases bíblicas que más me gusta. Porque lo atacan al ciego, le dicen: ese hombre es un pecador, ¿cómo? Y el ciego, sin mucho conocimiento de Cristo ni de la palabra, dice: si es pecador, yo no sé. Lo que yo sé es que no veía y gracias a él ahora veo. Y ese es el testimonio que tenemos que dar nosotros ante todo el mundo. Yo no sé cómo es la historia. Todavía no entiendo muchas cosas, todavía no sé mucho de la palabra, todavía me falta conocer un montón de la vida de Cristo y de la Biblia, pero sé que no veía y ahora veo, sé que estaba enfermo y ahora estoy sano, sé que me drogaba y ahora no me drogo. ¿Se entiende? Amén. Porque esa es la realidad. Y eso es lo que debemos manifestar ante quien nos escuche. Y no importa lo que piense. A mí en realidad lo que piense hoy la gente de afuera, me importa un comino. Yo sé cómo estaba y yo sé cómo Cristo me sanó. Y hermano, para vos igual. En la medida que quieras. Obvio, tenés que estar dispuesto a cerrar los ojitos y que Jesús te ponga el barro. Tenemos que estar dispuestos a eso. Si no arrancamos de ahí, de ese punto de partida, estamos al horno. Pero sí debemos hacer eso. Y después decirle a todos: tal vez no sé muchas cosas, pero he estado enfermo y ahora estoy sano. Y se terminó la historia. Que te la apliquen como quieran. Llevaba una vida, ahora llevo otra. Vivía en un mundo, ahora vivo en otro. Me manejaba de una manera, ahora me manejo de otra. Hablaba de una manera, ahora hablo de otra. Lo más importante, no conocía de Dios y ahora conozco. Amén. Si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Terrible. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Acá ya medio como que los está ironizando. Ya se los dije una vez. No quieren oír. Muchas veces nosotros estamos en el papel de los fariseos, ¿eh? No queremos oír. Muchas veces. Me incluyo, todos. Muchas veces no queremos oír lo que Dios nos quiere decir a través de la forma que Él decida decírnoslo. Y a veces hasta ante un buen consejo, venga de quien venga, reaccionamos de cualquier forma, de cualquier manera.
Y tal vez Dios nos está dando un mensaje, tal vez Dios nos está queriendo decir algo, tal vez Dios nos está diciendo, anda, lavate. Y nos cuesta. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. No había forma de que reconocieran a Cristo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso, que vosotros, conocedores de la ley, maestros del pueblo, de las Escrituras, ustedes no saben, y a mí me acaba de hacer un milagro, me acaba de abrir los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. En los términos bíblicos muchas veces nos enredamos. El ser temeroso de Dios no es tenerle miedo, no es tenerle temor, sino es ser respetuoso. Es saber darle el lugar que se merece, que es lo más. Yo soy Él, dijo, cuando por primera vez se presentó. Dios es lo más grande, Dios es, ni siquiera existe para Él la palabra grande, es más grande que grande. Y hace su voluntad, a ese oye. En la medida que tengamos respeto por Dios, por Jesús, y hagamos su voluntad, lo que nos dice su palabra, Dios oye. Dios nos escucha. Si por ahí estás pidiendo algo y te empezás a amotinar porque la cosa no viene, bueno, planteate entonces cómo está tu temor, tu respeto hacia Dios y cómo estás cumpliendo su palabra. Porque la respuesta está ahí y no hay otra. En base a cómo vos te comportes con eso, Dios te va a prestar oído o no. Es simple. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Mirá vos. Tremendo milagro. El cieguito, el que era ciego, se los hace ver. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nadie hizo eso, jamás. Y si esto no viene de Dios, ¿de dónde viene? Y le dicen, no, vos sos hijo del pecado. Cuánta ceguera espiritual, ¿eh? Cuánta negación, como a veces nos negamos nosotros. Porque debemos reconocerlo. A veces no queremos saber nada. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Fíjate vos, el ciego no conocía nada de Cristo. Y le pregunta, ¿quién es Señor para que pueda creer en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Tremendo. Es tremendo. Este buen hombre tuvo un día tremendo.
recuperó la vista, ciego de nacimiento, y Jesús lo va a buscar. Porque dice, Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole, si lo halló es porque fue a buscarlo. Qué tremendo privilegio que te vaya a buscar Cristo. Pero ojo que lo tuvimos nosotros también, ¿eh? No es que fue a buscar al ciego nomás, a ustedes también. ¿O no? Y algunos más de una vez porque los estoy viendo. ¿Amén? Bueno, amigos, dejémonos embromar. Ya está. Más clarito, échale agua, dicen. Pero es así, Jesús nos fue a buscar. De distintas maneras, de distintas formas, en distintos lugares, distintas edades, distintas personas, distintas costumbres. Pero por algo, cada uno de ustedes está ahí. Y ese algo es Cristo, porque Él quiso. No nos olvidemos nunca de eso, ni desviemos la mirada para otro lado, porque de nada sirve. Él sabe que nos fue a buscar. Y nosotros sabemos que nos fue a buscar. Nada más que a veces nos hacemos los ignorantes, pero sabemos. También sabemos que en la medida que, como dijimos acá, y hace su voluntad a ese oye, que en la medida que cumplimos su palabra, el cambio, la transformación, la visión nos está volviendo. Es tal cual esto, ¿eh? Es tal cual. Si vos transmutás esta palabra a nuestras vidas, es exactamente lo mismo. Así que cuando tengas tiempo, reléela y pensá cómo estás con respecto a esto. Cuando Jesús te vio, te puso barro en los ojos, te mandó a lavarte. Cuando te pidieron testimonio de él, ¿qué pasó? Cuando te dice que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo estamos con el tema de hacer la voluntad de Dios? Pero sobre todo me quedo con esta frase que leí al principio. No al principio, sino por la mitad. Y ahora no la encuentro. En el versículo 25. Me quiero quedar con esa frase para terminar. Entonces él respondió y dijo, el ciego, el que era ciego, y nosotros también. Si es pecador, no lo sé. Nosotros sí sabemos que Cristo no es pecador, eso ya lo tenemos claro. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermanos, tenemos la posibilidad de abrir de una buena vez los ojos. Amén. Que Dios los bendiga.